Bien, entonces para el primer paso de tiempo, es decir, para j igual a 0, podemos utilizar pues, la condición inicial que nos han dado para la velocidad para obtener pues, u sub i menos 1, que es el dato que desconocemos. El valor de la solución es menos delta t. Para ello podemos utilizar una aproximación centrada de la derivada en tiempo. Esa aproximación centrada vemos que es esta, la igualamos a la condición inicial para la velocidad que nos proporcionan y simplemente despejamos u sub i menos 1, ¿de acuerdo? De ahí conseguimos pues, una aproximación de la solución en menos delta t. Recordemos que ut de x en t igual a 0 es la velocidad para cada punto del dominio, por lo tanto será simplemente una función de x que nos deben dar inicialmente. Esa función puede ser igual a 0 o diferente de 0, pero veremos que ahora después que su valor va a influir directamente en la precisión de nuestra aproximación si utilizamos esta aproximación, ¿de acuerdo? Esta aproximación de u sub i menos 1, del valor de la solución en menos delta t. De hecho, con esta aproximación, ¿de acuerdo? Veremos que nuestro método va a perder precisión únicamente si la velocidad es diferente de 0. Ahora analizaremos por qué. Es decir, si g de x es diferente de 0, ¿de acuerdo? Si g de x es 0, esta aproximación será buena. Ahora después lo veremos con un ejemplo. Bueno, la ecuación discretizada, recordemos que es esta. Y en esta notación, si consideramos que el primer paso temporal es j igual a 0 y reemplazamos la expresión que hemos obtenido pues, en la transparencia anterior de u sub i menos 1, que tenía esta forma, ¿de acuerdo? Pues simplemente sustituyendo y simplificando obtenemos esta expresión, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente mencionar que para la ecuación de onda generalmente la relación que existe entre c y delta t partido por delta x se suele fijar a 1, es decir, que c al cuadrado partido por delta x al cuadrado partido delta t al cuadrado se suele fijar a 1, ¿de acuerdo? Bueno, eso simplificaría más la ecuación, pero en este caso nosotros lo hemos dejado tal cual, en función de c, delta t y delta x. Bueno, esta expresión de u super 1, que es el valor de la solución en delta t, ¿de acuerdo? Pues simplemente se utiliza para el primer paso temporal, ¿de acuerdo? En el resto de pasos temporales sí que tendremos una expresión de u sub i menos 1 y de u sub 0, ¿de acuerdo? Puesto que corresponden al paso anterior y al paso anterior al anterior, es decir, al último y al penúltimo paso, ¿de acuerdo? Tendremos expresiones de la solución en esos, o valores de la solución en esos pasos. Únicamente en el primer paso es cuando no disponemos de u sub i menos 1, ¿de acuerdo? Y es entonces cuando tenemos que utilizar pues esta aproximación. Únicamente en el primer paso temporal. En los demás utilizaremos simplemente la ecuación discretizada. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde pues hemos simulado pues una cuerda de guitarra que tiene unas características físicas concretas. Bueno, nos hacen una serie de preguntas. Lo que fundamentalmente nos interesa es que, bueno, pues cuando hacemos la simulación con esta aproximación que hemos utilizado, pues se puede ver que la onda pues avanza en tiempo como físicamente es esperable. ¿De acuerdo? Podéis ver una simulación de los resultados si abrís el fichero PDF que tenéis en el aula virtual, pues con, por ejemplo, con Adobe Reader. Veréis que esto es un vídeo, ¿de acuerdo? Estas dos figuras que aparecen aquí fijas, pues corresponden a un vídeo. No nos interesa mucho eso ahora mismo, lo que nos interesa es la precisión que obtenemos para este problema concreto. Fijémonos que lo que aparece en esta tabla es simplemente la resolución espacial
400 puntos, es decir, hemos dividido el dominio espacial, la longitud de la cuerda, en 400 puntos, 800 puntos o 1600 puntos. Tras 50 pasos temporales, vemos que la precisión que hemos obtenido en nuestra solución es de 10 a la menos 14. ¿De acuerdo? Esto es bastante, está muy cerca de la precisión de la máquina, que es 10 a la menos 16. ¿De acuerdo? En este caso es importante darnos cuenta de que esto ocurre porque nos dicen que la velocidad inicial es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora después veremos otro ejemplo donde la velocidad inicial no es igual a 0. Y eso afectará directamente a nuestra precisión, a la precisión de nuestro método. ¿De acuerdo? Bueno, este es el segundo ejemplo, ¿de acuerdo? En el segundo ejemplo hemos considerado que la velocidad inicial viene dada por esta expresión, ¿de acuerdo? Luego no es 0, es diferente de 0. Lo que sí es 0 es la posición inicial. Inicialmente la cuerda se encuentra en reposo y pulsamos la cuerda de forma que la velocidad inicial pues es sinusoidal, es un coseno, ¿de acuerdo? Si analizamos de nuevo el error, para las mismas resoluciones espaciales, 400, 800, 1600, vemos que la precisión se ha visto bastante perjudicada, ¿de acuerdo? En este caso se ha reducido a la mitad, en estos dos casos, ¿de acuerdo? Y en este pues casi también. Recordemos que antes la solución era era del orden de 10 a la menos 14. El error, recordemos que es exactamente, se ha medido exactamente en las mismas condiciones, es decir, tras 50 pasos temporales y con las mismas resoluciones espaciales. Luego vemos que aquí algo pasa, ¿no? Cuando la velocidad inicial es 0, no hay problema, nuestra precisión es muy buena. Cuando la velocidad inicial es diferente de 0, vemos que la precisión se reduce bastante, aunque aún así obtenemos unos resultados razonablemente buenos. Vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa aquí. Para ello vamos a estudiar un poco la solución analítica de este problema, que es la solución de D'Alembert. Es fácil comprobar que una solución de la ecuación de onda pues es de esta forma, ¿de acuerdo? F de x más ct más g de x menos ct. Es decir, vamos a tener dos ondas viajeras, una viajando hacia la derecha con una velocidad c y otra viajando hacia la izquierda con una velocidad menos c, ¿de acuerdo? Luego se mueven a la misma velocidad pero en direcciones contrarias. Si simplemente sustituimos la expresión de u en función de f y de g en la ecuación de onda, pues veríamos que una condición que se impone directamente es que c al cuadrado es igual a la tensión por la gravedad partido por la densidad de peso. Pero bueno, eso nosotros ya lo sabíamos, vosotros si queréis podéis comprobarlo, os sirve simplemente para recordar un poquito las operaciones que estamos realizando. Y bueno, pues ahora podemos analizar también si nos dan condiciones iniciales f de x para el desplazamiento y g de x para la velocidad en t igual a 0, pues podemos ver que la solución de nuestro problema sería la que hemos escrito aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente podríamos tratar de derivar esta expresión, ¿de acuerdo? Y ver que la derivada de u con respecto a t en t igual a 0 es igual a g de x, que se verifica, y en x igual a 0, pues que esta solución es igual a f de x, pero eso también es muy fácil de comprobar, ¿no? Si en t igual a 0 sustituimos t por 0 aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Pues vemos que nos queda un medio de f de x más f de x, que es f de x, y aquí nos queda la integral entre x y x de g de y, que es 0, ¿de acuerdo? Ahora, si hacemos la primera derivada, estos dos términos desaparecerían y de aquí nos aparecería directamente pues, g de x, ¿de acuerdo? Luego, la solución propuesta satisface las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Si aplicamos la condición que os he mencionado antes, si suponemos que la condición de Courant es igual
a 1, la condición CFL, ¿vale? Es igual a 1, C partido de delta X partido de delta T es igual a 1, pues impone que C es igual a delta X partido por delta T, que es la condición que se suele utilizar para simular la ecuación de onda, ya lo he mencionado antes, ¿vale? En ese caso, pues la expresión de U de X en el primer paso, pues sería esta sería la expresión de la solución, ¿de acuerdo? Y podemos comprobar que esa expresión que tenemos ahí, pues en la notación que nosotros hemos utilizado antes, que sería esta de aquí, ¿vale? Se parece mucho, pues, a la solución que hemos obtenido con la aproximación anterior. Fijémonos que tenemos aquí un medio de i menos 1 en 0 más i más 1 en 0. Antes nos aparecía exactamente lo mismo. Más 1 partido por 2c de esa integral, antes nos aparecía g de x por delta t. ¿Qué ocurre si g de i es 0? Si la velocidad es 0 siempre, este término desaparece, las dos aproximaciones son la misma. ¿Qué ocurre si g de i es constante? Pues fijémonos que si g de i es una constante, ¿vale? Puedo aproximar el área representada mediante esa integral, ese área, si esto de aquí es g de i, ¿de acuerdo? Pues la puedo aproximar directamente por el área de un rectángulo, es decir, g en xj, si queremos, por 2 veces delta x, ¿de acuerdo? Como c es delta x partido por delta t, vemos que la delta x desaparecería, el 2 del 2 delta x también desaparecería y nos quedaría simplemente delta t. Delta t por g de x. Es la misma aproximación que obteníamos antes. ¿De acuerdo? Luego vemos que si g de i es 0 o es constante, la aproximación que hemos obtenido antes, aproximando el valor de la solución en menos delta t mediante la condición inicial para la derivada, es exactamente la misma que la que proporciona la solución de D'Alembert. Sin embargo, si g de i es diferente de 0 y diferente de una constante, pues tenemos problemas, porque nuestra aproximación mediante esta expresión pues no es muy buena. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues en el caso en el que g de i, la condición inicial, la velocidad, no es constante, pues aproximamos esta integral mediante la regla de Simpson, por ejemplo. La regla de Simpson 1/3. Fijaos que aquí tenemos x menos delta x más delta x, y en el punto medio pues tendremos x. Luego tenemos 3 puntos, eso nos permite construir una parábola y directamente nos da, si integramos mediante Simpson, pues la regla de Simpson 1/3 que utiliza parábolas. ¿De acuerdo? A partir del segundo paso temporal utilizaríamos la expresión que hemos obtenido al principio para la discretización de nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Luego, tanto la primera aproximación como esta segunda aproximación dado por la solución de D'Alembert se utilizan en el primer paso temporal. En el segundo paso, tercer paso, etcétera, se utilizará esta aproximación, ya que recordemos que nuestro problema es u sub i super menos 1, ¿de acuerdo? El valor de la solución es menos delta t, que no lo conocemos. Bueno, una vez analizado esto, pues podemos ir a un segundo ejemplo, precisamente que hemos considerado antes, donde la velocidad es diferente de 0, es una función sinusoidal. ¿De acuerdo? Si analizamos de nuevo el error, pues vemos que si comparamos la primera aproximación con la aproximación donde hemos aproximado la integral de la solución de D'Alembert mediante la regla de Simpson, pues es bastante mejor en el segundo caso, ¿de acuerdo? Vemos que casi que recuperamos el 10 a la menos 14 en el error que obteníamos al principio. Luego, esto es bastante bueno. Recordemos también que la configuración tanto espacial como temporal es la misma. 400, 800, 1600 puntos para la parte espacial, 50 pasos temporales.